Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora Santina de Guadonga ruega por nosotros. Vamos a mandar esta meditación desde el lago Ercina, aquí en los lagos de Covadonga, donde está empezando a amanecer. Y dice así, el Evangelio de hoy. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, el que ha resucitado entre los muertos, y por esto están actuando en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encarcelado y lo había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temía a la gente, porque lo tenía por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dame aquí, dijo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegados después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. La verdad es que este es un texto que siempre me impresionará, porque de hecho la figura de Juan el Bautista siempre me impresiona, pero va más allá solamente de la figura de Juan Bautista, porque de hecho comienza el texto con esta frase de: se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y temió, ¿no? Porque pensó que era Juan Bautista que había resucitado, ¿no? De hecho dice así, ¿no? Se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ¿no? Al final el tetrarca Herodes, ¿no?, vive con ese remordimiento de haber matado a un hombre bueno. Y es impresionante, como digo, la figura de Juan Bautista, porque en la descripción que hace y de lo que se saca de todos los evangelistas, la gente cuando escuchaba hablar a Herodes, a Juan Bautista, lo escuchaba con gusto, y el propio Herodes, incluso cuando Juan Bautista le espetaba la verdad en su cara, ¿no?, y le decía pues que no le era lícito tener a la mujer de su hermano Filipo, se quedaba desconcertado, pero lo escuchaba con gusto, ¿no? Y solo será a instancias de la hija de Herodías, de Salomé, la que baila, danzaba tanto, le gustaba tanto a Herodes, que lo mete en la cárcel, ¿no? La verdad es que todo el texto es una confusión tremenda y explica la situación de Herodes, pero yo creo que la situación del hombre actual en muchos sentidos, ¿no? Porque el hombre actual vive preso de su propia mentira, de su propia tontería, ¿no? De hecho, dice, ¿no?, como Herodes encarceló a Juan el Bautista, ¿no? Bueno, lo de las fuerzas milagrosas que salen de él y tal, que le da miedo, ¿no? Y luego dice: es que Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, ¿no? Y explica cómo fue toda la situación para mostrar el problema que tiene Herodes del remordimiento de conciencia por hacer mal las cosas, ¿no? Que es, como digo, el problema de mucha gente, ¿no?, que tiene ese remordimiento de conciencia porque hace mal las cosas. El problema no está en las cosas que hace, sino, vamos, está en que, gracias a Dios, todavía tenemos conciencia. Y como dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes, en el número 16, la conciencia es el sagrario más íntimo en el que el hombre todavía escucha la voz de Dios. Entonces, bueno, pues explica eso, ¿no? ¿Y cómo fue? Pues de esta manera tan absurda, ¿no? O
sea, que Herodes haya metido en la cárcel a Juan Bautista no se justifica, porque Juan Bautista es un hombre al que todo el mundo seguía, es un hombre que tenía a todo el mundo a sus pies. Hay un momento donde los propios judíos bajan al Jordán a decirle a Juan Bautista pues que si era el Mesías, ¿no? Porque tiene la conciencia pues de que efectivamente Juan es el Mesías, porque baja todo el mundo buscando en la conversión, pidiendo pues el perdón de sus pecados. O sea, Juan Bautista provoca una verdadera revolución en el pueblo de Israel y arrastra a las multitudes, ¿no? Y es tan impresionante su vida y su muerte por fidelidad a la verdad, ¿no? Yo creo que esto es una de las cosas que es más actual, ¿no? Porque efectivamente hoy en día la verdad es una especie de moneda de cambio que da igual, ¿no? Y de hecho así nos luce el pelo, ¿no? Que llega un momento donde pensamos que la verdad es una especie como de constructo, de invención que nos hemos hecho, una especie de contrato social, como diría Rousseau, ¿no? Y hemos pensado, o no sé de qué manera hemos llegado a esta conclusión tan absurda, pues que la realidad no es lo que es, sino lo que a mí me gustaría que fuese, ¿no? Y eso es ridículo, ¿no? Cuando nosotros íbamos por esas montañas de Dios, viniendo aquí de peregrinación a Lagos para hoy ir a Covadonga, pues yo pensaba, por mucho que yo me empeñe y me encantase que esta cuesta fuese cuesta abajo, no lo es. Esta cuesta es cuesta arriba y me toca subirla y yo no decido la realidad, ¿no? No decido la verdad. Bueno, pues Juan el Bautista, que va predicando, llevando a la conversión y todo eso, llega un momento donde él tiene que enfrentarse con la propia verdad y mostrar si de verdad en su vida la verdad es algo fundamental o como dirían los jóvenes de hoy, o va de postureo, ¿no? Porque efectivamente llega un momento donde tiene que enfrentarse con una situación complicadísima, que es la mentira del rey, ¿no? Que se ha aliado con la mujer de su hermano y que pretende que esto sea lo normal, ¿no? Y entonces Juan Bautista dice, lo siento mucho, pero esto no es normal, ¿eh? O sea que estás en pecado, no es normal, te es lícito, ¿no? Y evidentemente Salomé instiga a Herodes y Herodes lo mete en la cárcel, ¿no? Yendo en contra de todo el pueblo de Israel, que es una cosa que a mí me tiene muy impresionado, me deja muy impresionado, ¿no? Porque Herodes, por traición de la verdad y por vivir en la mentira, el propio Herodes, por defender su gusto y su pasión, el propio Herodes acaba provocando, pues efectivamente, ese drama que es ir en contra de todo el pueblo que se le había encomendado. O sea, es que esto no tenemos la conciencia bien metida en la cabeza, pero la monarquía para el pueblo de Israel es una institución divina y por mucho que con los asmoneos todo esto se viene a menos, ¿no? Y también con los herodianos, ¿no? Con la dinastía de Herodes. Desde luego esto se va a la porra, ¿no? Con Herodes el Grande, porque Herodes el Grande es un rey que es verdad que hizo muchas cosas, pero tenía una confusión desde luego espiritual brutal, ¿no? Y entonces va poco a poco distanciándose la monarquía de la religión. Pero sin embargo, en el fondo, el rey era el ungido de Yahvé, era el descendiente davídico, ¿no? Y Herodes es así, ¿no? Y entonces, que Herodes traicione la verdad hasta tal punto que vaya en contra de todo el pueblo de Israel y provoque precisamente ese meter en la cárcel a Juan Bautista yendo en contra de la fe de Israel, que esto de verdad que me parece a mí de las cosas más gordas, ¿no? Porque todo el pueblo está detrás de Juan Bautista, ¿no? Y es capaz como de ir en contra de todo el pueblo, ¿no? Y bueno, no solo mete en la cárcel, sino que luego el modo como muere Juan Bautista es como desastroso, ¿no? Llega el momento de dar un banquete por el cumpleaños de Herodes y entonces invita a todos los comensales y tal, ¿no? Y en un ambiente de desenfreno aparece esta niña, Salomé, que danza delante de todos y le gustó mucho a Herodes. Hasta ahí, pues bueno, más o menos, ¿no? Pero el problema es que Herodes, en pleno momento de éxtasis, de euforia, de confusión de la verdad y de dejarse llevar por las pasiones, porque es así, ¿no? Y así funcionamos muchas veces, ¿no? Nos dejamos llevar por las pasiones y decidimos, cuando estamos dominados por la pasión, lo que no debemos decidir, ¿no?
Y bueno, pues Herodes dice, te daré la mitad de mi reino si me pides, o sea, lo que tú quieras te daré, ¿no? Y la niña, pues esto instigada por su madre, lógicamente, porque su madre odiaba a Juan Bautista, ¿qué es lo que pide? La cabeza de Juan Bautista. Fijaos cómo el mal llega hasta unas consecuencias bestiales, ¿no? Porque ya está Juan Bautista en la cárcel, o sea, Juan Bautista ya no está predicando, ya no es molesto Juan Bautista, ¿no? Pero está Herodías lo odia profundamente y en el fondo lo que quiere es quitarlo de en medio, ¿no? No le basta el haberlo encarcelado, sino que lo quiere meter, o sea, quiere acabar con él, ¿no? Y en ese acabar con él, pues lo que busca es su muerte, ¿no? O sea, que no pueda retomar, ¿no? Y bueno, pues esto es así, al final lo que pide es la cabeza de Juan Bautista, o sea, y buscar la muerte de Juan Bautista, ¿no? Y entonces viene ese ridículo de esta situación, ¿no? Donde dice que Herodes, por no desairar a la niñata esta, ¿no? Vamos a ver, Herodes le está ofreciendo la mitad de su reino si quiere, pero no es dueño de la vida de nadie, ¿no? No es lícito que Herodes decida de la vida de nadie, ¿no? O sea, dice la niña, dame la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, pero primero, o sea, yo le había mandado a un sitio feo a esta niña, pero ¿quién se creía para pedir la cabeza de nadie, ¿no? Y segundo, Herodes, ¿quién es para matar a Juan Bautista? Que es un profeta, o sea, todo el mundo tiene a Juan Bautista por profeta y Herodes está colocándose de esta manera entre los peores reyes de Israel, ¿no? Y lo hace, dice, por no desairarla a ella ni a los comensales por el juramento que había hecho. Pero vamos a ver, o sea, yo es que esto no llego a comprenderlo, o sea, a lo mejor yo soy muy tonto, pero, o sea, por no desairar a una niña que está ahí bailando, me imagino que eróticamente y tal y cual, ¿no? Y a unos comensales que la mitad están borrachos, desairas a todo el pueblo que está encomendado. O sea, por no traicionar a una niña así, traicionas a todo el pueblo de Israel. O sea, es que no entra en la cabeza de nadie esto. No entra en la cabeza de nadie. Pero cuando el hombre está dominado por la pasión y no por la verdad, es capaz de cometer... O sea, ahí se entiende cómo el pecado en griego se dice jamartía, y jamartía en griego significa no solo pecado, sino estupidez, ¿no? Ahí se entiende cómo el pecado nos introduce dentro de una estupidez, de un nivel de tontería que uno se queda como asombrado. ¿Cómo es posible esto, verdad? Y el final de aquel hombre grandioso, heroico, impresionante, que es Juan Bautista, que prepara al pueblo indispuesto al Señor, va a ser de un dramatismo, no solo por que muera, que, bueno, pues todo el mundo tiene que morir de alguna manera, ¿no? Sino por lo patético de su muerte. O sea, en una cárcel a oscuras ahí, en una mazmorra, decapitado, y para llevarle la cabeza en un ambiente de pasión y desenfreno. Esto es lo que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Pero encaja muy bien con ese modo de ser de Herodes, ¿no? Porque Herodes es un hombre sin pudor, Herodes es un hombre sin escrúpulos, Herodes tenía una corte de una inmoralidad grande y por eso cuando Jesús se encuentre con Herodes cara a cara, no va a querer hablar nada. O sea, pero vamos a ver, este hombre que traiciona la verdad hasta tal punto que llega incluso a matar al ungido, vamos, al profeta que había sido enviado por Dios, este pretende dialogar con Jesús, ¿no? Cuando lo tiene Jesús ahí, acordaos lo que luego hace con Jesús, que lo viste de tonto, ¿no? Y lo pasa por las calles de Jerusalén, ese texto que a San Ignacio Loyola le volvía loco, ¿no? Porque cuando un hombre pierde el norte de la verdad, el hombre se autodestruye a sí mismo. Y esto me parece que nos viene muy bien recordarlo, porque en el fondo es lo que le pasa a la sociedad actual. La sociedad actual, que ha perdido el referente de la verdad, llega un momento donde ella misma entra en una confusión, en un absurdo, en un sinsentido, pues que llega a unas cotas impresionantes y que provoca al final la autodestrucción del hombre. O sea, la confusión hasta el extremo en el que el hombre ya no se comprende a sí mismo, no comprende la realidad. Ahí se entiende muy bien eso que se decía en antropología teológica, cuando yo estaba en el seminario, que cuando un hombre pierde la relación esencial
que es la relación con Dios, todas las relaciones derivadas, que son el resto, se vienen abajo. O sea, el hombre ya no se comprende a sí mismo, el hombre no comprende la realidad que le rodea, y el hombre no comprende a sus hermanos, y llega a una confusión, a un absurdo, a un sinsentido que la verdad es que es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente esto es lo que le pasa al rey Herodes, ¿no? O sea, que ya no se entiende. Y ya manda que lo decapiten y que le traigan en la bandeja. Sí, que se la dieron a su madre la cabeza como autista, y ella, perdón, se la entraron a la niña y ella se la entregó a su madre, ¿no? Y tiene todo ese drama de la información que hacen los discípulos que van a Jesús a mostrarle pues que han matado a Juan Bautista, ¿no? Y esto también, puesto en el capítulo 14 de San Mateo, a Jesús o sea que es como que prepara efectivamente lo que va a ser luego la muerte de Cristo, ¿no? No olvidemos que San Juan Bautista es el precursor, y cuando Juan Bautista manda desde la cárcel enviados a preguntar a Jesús, si eres el Mesías, Jesús, ¿qué es lo que le dice? Pues les hace ver a los discípulos que son enviados por Juan Bautista lo que está pasando, les dice los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados y tal, ¿no? Pero omite aposta de ese oráculo mesiánico, omite aposta precisamente todo lo de que los presos son liberados, ¿no? Los presos son liberados. Y entonces le está dando a entender a Juan Bautista que él tiene que morir, y que esa muerte de Juan Bautista va a preparar la propia muerte de Cristo, ¿no? O sea, la muerte de Juan Bautista precede a la muerte del Señor, y por eso, puesto aquí, como digo, en el capítulo 14, indica cómo llega un momento en el que Jesús mismo se tiene que orientar ya, por la lógica misma de la verdad que viene a predicar, se tiene que orientar ya a morir, ¿eh? A dar la vida, porque al final, cuando el hombre se mete en un mundo de pasiones y traiciona la verdad, pues el hombre va a destruir todo aquello que le recuerde a algún referente. A mí me parece que es lo que está sucediendo hoy en día con la Iglesia, ¿no? Porque cada vez quedan menos instituciones que defiendan a ultranza la verdad, ¿no? Y la Iglesia es una de ellas, ¿no? Y como la Iglesia defiende a ultranza la verdad, es necesario primero descalificarla, y segundo, acabar con ella, ¿no? Porque como digo, cuando el hombre quiere dejarse llevar por sus pasiones, cuando el hombre quiere ir a lo suyo, todo aquello que recuerde la verdad le resulta incómodo. Y al final, lo que nos resulta incómodo hay que quitarlo del medio, porque no soportamos, ¿no? Que efectivamente nos recuerde, pues, el sentido, o sea, para qué estamos hechos, quiénes somos, bueno, y todas esas cosas, ¿no? Que al final Juan Bautista, en el fondo, es lo que está recordando, ¿no? Que hemos nacido para ser hombres, ¿no? Y no para dejarnos llevar por nuestros instintos más bajos, ¿no? Hoy en día me parece a mí que lo que está quedando como norma, como criterio, como el referente, son los instintos del ser humano. Y entonces el ser humano, pues, cuando ya vive movido solamente por sus instintos, acaba con todo lo que vaya en contra de ese dejarse llevar por los instintos. Y me parece que en el fondo lo que busca el hombre, de una manera muy ridícula, porque se destruye a sí mismo, porque el hombre estaba puesto como corona de la creación, y que lo que le distingue precisamente, aunque ya sea incluso sin el aspecto espiritual o religioso o trascendente que el hombre tiene, lo que le distingue al hombre es que las pasiones superiores dominan a las pasiones inferiores, y que al final el hombre vive movido por la razón, y la razón ordena el resto de las dimensiones del hombre, ¿no? Bueno, pues en Herodes, la corrupción de Herodes llega a unos límites en el que ni la razón misma ya se sostiene, y todo se ve bajo. Pues me parece que toda la figura de Juan Bautista y la escena de esta muerte de Juan Bautista a manos de Herodes en Maqueronte, que luego lleva al palacio la cabeza en una bandeja, me parece que es un icono impresionante, que hoy nos puede ayudar mucho y nos puede hacer entender, pues, cuál es la meta o el destino del ser humano cuando éste decide apartarse de una manera tan bestial de la verdad, e introducirse por unos derroteros y por unos caminos que acaban destruyendo ya no solo su dimensión religiosa, sino su humanidad, y el hombre se convierte, pues, como un animal más de estos que hay en el campo.
Pues ojalá que el Señor nos ayude a vivir con esa fidelidad a la verdad exquisita que tiene Juan Bautista. Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.